El día de hoy no sabía qué iba a hacer en el capítulo y de hecho tenía la idea, pero no sabía si iba a alcanzar a hacer todo y al parecer sí alcancé. Vamos a aprender a hacer este Endercrafter con el que vamos a hacer Vibranium, por eso ahora nuestra armadura es de Vibranium y también nuestro libro. Y por otro lado vamos a comenzar con Productive Beast. Solamente vamos a hacer lo inicial porque queremos comenzar a trabajar esas mejoras que eventualmente vamos a necesitar. Sean bienvenidos a un capítulo más de All the Mods 10 to the Sky. Muy seguramente cuando ustedes estén viendo este intro ya van a saber qué pasó en el video, porque pues generalmente grabo el inicio al final, mostrando pues lo que hice. Y en este momento en el que estoy comenzando a grabar al 100%, no estoy seguro qué voy a hacer. Tengo dos ideas, de hecho, que quiero hacer. La primera es el Endercrafter, que pues de hecho lo necesitamos para hacer Vibranium, que vendría a ser el siguiente tier de ropa que necesitamos. O el otro, que también es importante, es comenzar de alguna manera con abejas. Para mí en este momento, si me preguntan, es más importante comenzar con abejas, porque las abejas toman un tiempo al comienzo para poder comenzar como a trabajar como deberían trabajar. Entonces creo que voy a comenzar con abejas, voy a ver hasta qué punto puedo llegar y si me queda tiempo, pues hacemos lo del Endercrafter. En realidad el Endercrafter es algo que es muy fácil y rápido de hacer. De hecho, hasta este punto en lo que está el modpack, no hay mucho que podamos hacer con el Endercrafter, pero pues sí, sí o sí lo necesitamos para hacer Vibranium. Entonces, si queremos avanzar, tenemos que pasar por ese proceso. Entonces, vamos a comenzar con abejas. Vamos a ver hasta qué punto alcanzo a llegar. El mod de abejas sí es algo que he usado por mucho tiempo y lo amo. Creo que es de mis mods favoritos, sino que mi favorito. No sé, se me hace que es como muy práctico y pues en sí el hecho de poner abejas a trabajar de esa manera que trabajan se me hace muy cool. Entonces, generalmente cuando uso abejas, uso bastantes. En este modpack no sé cuántas voy a usar, pero si quiero comenzar con abejas primero, como les dije, porque tienen como un tiempo al inicio que se demoran bastante y también hay unas cosas que quiero o unas abejas que quiero hacer en específico por temas de que pues no tengo materiales. Pero antes de comenzar con las abejas les quiero mostrar lo que ha pasado en la base. Esto está gigante, ¿cierto? Y bueno, si se preguntan, pues bueno, quité. Allá había una isla con las granjitas de Mystical Agriculture. Estas torres, esa torre allá no existían y de hecho hay otra torre. Y allá atrás es el lugar en donde vamos a trabajar con las abejas y en la parte de abajo están las plantas de Mystical Agriculture. Así fue como quedó lo que hicimos en el capítulo anterior, en el que hicimos nuestro Quantum Computer, que me hace que quedó muy lindo, muy bello, muy hermoso. Y por dentro, pues bueno, esto en realidad tiene una cantidad de espacio increíble. En realidad tengo muchísimo, aparte de que pues obviamente tengo estas habitaciones de acá, cada una, pues si se dieron cuenta, tiene una torre, entonces tiene unos espacios pequeños que pues de hecho este por ejemplo lo puedo usar para el Endercrafter y de hecho acá ya lo tengo preparado como el inicio. Ahorita lo vamos a ver. Allá pues pasa exactamente lo mismo, pero allá no hay nada. Y acá, si digo bien hacia el fondo, tengo este lugar bien hermoso en donde voy a colocar todas mis abejas. Esto en el techo es un cubo de Ars Nouveau, se llama Skyweave y lo que hace es que toma la forma, o bueno, toma como el color, digámoslo, dependiendo del día, digamos. Si el día está soleado, pues se va a poner así, o si está de día, se va a poner así. Y cuando está de noche, se ve aún como alumbrando, pero se ve un poco más oscuro. Además que si lo miramos por fuera, el cubo se ve negro. Entonces es un cubo muy cool y se me hizo genial para sacar, trabajar con nuestras abejitas. Y de hecho, bueno, vamos a comenzar de una vez con las abejas. Así algo con lo que siempre me gusta iniciar con las abejas es comenzando con las Draconian Bees. Las Draconic Bees tienen, llamémoslo, la facilidad de que pueden crear algo, pues el material, de hecho el único material que sacan es algo que se usa para mejorar el resto de las abejas. Al comienzo esto es muy demorado, de hecho es demasiado demorado porque la productividad al comienzo no es muy buena, pero conforme va pasando el tiempo, lo ideal es ir mejorando cada una de las cosas. Por eso quiero comenzar con abejas desde ya. Vamos a ver qué necesitamos para conseguir las Draconic Bees. De hecho, ya tengo preparado lo inicial, que es Dragon Breath. Vamos a ir por unas cuantas y vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar. En mi caso, yo la verdad tuve mucha suerte porque tuve la suerte de que me saliera la semilla para hacer miel. Como tuve suerte con las quests de Mystical Agriculture que están acá. Entonces, cada que reclamo acá como una recompensa, hay una probabilidad de que me salga una semilla pues random.
Y tuve suerte de que pues me salió la de Honey. La única que no me ha salido, bueno, de las únicas que no me han salido, están de arañas, las de Creeper. Hay por acá unas de experiencia que muy seguramente no van a salir. Las de Coral que pues bueno, de hecho no las necesito. Y para darles el ejemplo, creo que por acá debería tener listo y disponible una recompensa. Y acá arriba dice que bueno, me dieron un Supremium Block. Me sirve porque pues de hecho el Supremium es demorado a aparecer. Y pues acá, exactamente cogiendo todas estas recompensas, hay una probabilidad de que me salga una semilla de alguna cosa, entre otras cosas, como nos podemos dar cuenta. Ahí me salieron unas de Ghast, que de hecho esas no las tenía y de hecho pues, no son tan importantes porque pues las Ghast tiers en este Mac son temas fácil de conseguir, pero pues bueno, así es como funciona. ¿Y por qué son tan importantes las semillas de honey o de miel? Lo que queremos hacer al comienzo, para comenzar con Productive Bees, es bueno, lo ideal es comenzar con las avanzadas, obviamente, y seguramente yo voy a poder comenzar con las avanzadas gracias a que tengo las semillas, pero si no, pues tendríamos que comenzar con una beehive normal, esperar para conseguir el material, que de hecho, para darles el ejemplo, vamos a necesitar combs, como nos podemos dar cuenta acá. El resto son cosas súper fáciles de conseguir, pues eso es para hacer la Advanced Beehive. Se pueden hacer de diferentes materiales, pero pues todos los materiales son como referentes a algún tipo de árbol. Tiene dos partes, tiene un Advanced Beehive y tiene también un Expansion Box, que lo que hace es que aumenta la cantidad de abejas que puedo poner de 3 a 5, entre otras cositas que también le vamos a poder poner cuando le ponemos la Expansion Box. Entonces, gracias a que pues ya tengo acceso a los comps, me puedo saltar todo el proceso de hacer abejitas normales. Si se preguntan cómo conseguir abejas en este modpack, hay dos opciones. Bueno, una en realidad. Nuestro querido amigo Market. Si venimos acá, podemos comprarle huevitos de abejas por uno de diamante. Y segundo, si ponemos un árbol cualquiera, yo en este caso voy a poner uno pequeño porque este lugar en el que estoy no es tan grande, entonces voy a poner uno de que estos no crecen tan ordinariamente. Si ponemos una flor enfrente del sapling, cuando el sapling crezca, hay una probabilidad de que ese sapling crezca con una beehive en su cuerpo, en su tallo. Si no sale, pues simplemente tenemos que volver a ponerlo y pues esperar hasta que salga. En realidad puede ser un proceso bastante tedioso, bastante demorado, entonces hay que tener mucha paciencia hasta que salga. Acá, por ejemplo, tuve suerte y tengo una bee nest. Ahorita está de noche, vean cómo se ve de noche el cubo, se ve genial. Y por eso las abejitas, ahí sí se dan cuenta, dice que tiene 3 abejas y tiene 0 de honey y puede sacar hasta 5. Esto es si no tuviéramos acceso a las abejas, pues acá digamos que esto ya es un proceso de Minecraft Vanilla normal en el cual tenemos que poner una campfire por abajo, una fogata y pues cortarlo con unas tijeras para que las abejas no se pongan bravas y no los ataquen. Pero pues bueno, así es como funcionan. Y si queremos tomar una, esto se tiene que tomar con Silk Touch. De esta manera, acá sale. Entonces esa es la manera de conseguir los primeros combs de miel que necesitaríamos para hacer la primer beehive. Pero nuevamente, gracias a que ya tenemos acceso a la miel, digamos que podemos saltarnos todo ese proceso y podemos comenzar a hacer recetas de crafteo específicas, como lo es la beehive. En este caso vamos a ver cuál podemos usar que tenga algún tipo de color parecido o cercano al tema de pues toda nuestra construcción. Tenemos como un morado con negro. Creía que lo más cercano a lo que queremos hacer vendría a ser cherry. De pronto vamos a hacer recetas para hacer la Advanced Cherry, que es pues de los saplings que tenemos acceso desde ya, pues es como lo más cercano. Me gustaría, esta de hecho me gustó bastante, pero pues para conseguir este árbol ahorita es un poco complicado y como que fastidioso. Y además que pues necesitaríamos varios. Entonces pues bueno, pues puede que eventualmente las cambie, quién sabe, si no pues dejo esto, tampoco están tan mal. Y listo, ya tenemos entonces las recetas para hacer esto. Es en realidad muy fácil, no pide nada raro. Lo único pues nuevamente necesitamos combs de miel al comienzo para hacer al menos una y queremos hacer al menos una. En mi caso pues yo por ahora voy a hacer dos y eventualmente pues iré agregando más. Y esto es tan fácil como poner primero la Advanced Beehive y luego las Expansion Box arriba y tenemos esta interfaz. Si le quitara la de arriba, se vería así, solamente tendremos acceso a 3, no podríamos ponerle upgrades y cuando no tiene upgrades es un poco más complicado el manejar estas beehive. De hecho, se me hace que ese color queda hasta bien con la idea de nuestra construcción, entonces me gustaron. Ahora lo otro que vamos a necesitar es por lo menos y antes de es uno de estos simulator upgrades, al menos por cada uno de las beehives que vamos a tener llenas. En este caso yo quiero llenar 2 beehive de Draconic Bees y ahorita les voy a comentar por qué. Pero pues bueno, voy a necesitar 2 de estos. No tiene nada de ciencia hacer esto. Estos comps se hacen también con los mismos comps que pues ya hacemos o con las abejas o con la semilla. Importantísimo, creo que no les he comentado eso.
hacer la semilla de miel en cuanto tengan acceso a hacerla. Es muy importante. Y pues acá pide otros upgrades, que en realidad esto es muy fácil de hacer. Estas mejoras que le podemos poner a nuestras beehives son las de las cosas más demoradas para craftear generalmente porque piden demasiadas cosas. Y la que más se demora es este Productivity Omega. Pide incluso Hearts of the Seas. Acá antes de esto pide 4 upgrades de tiers anteriores. O sea, esto va para atrás bastante. Y precisamente por esto es que necesitamos las Draconic Bees. Ellas de hecho hacen el Drake Dust y luego con 9 Draconic Dust lo convertimos en Draconic Chunks y esos Draconic Chunks los podemos convertir en mejoras de productividad. Por eso es que queremos comenzar con estas señoras. Al comienzo no hacen casi nada de esto de Draconic Dust. Entonces pues por eso es que quiero hacer esto por ahora y lo más rápido posible. Vamos a ver cuánto se demoran en hacer estos dos Honey Treats. Ok, estas son las recetas, ¿no? Eventualmente, cuando ya comencemos a avanzar con nuestras abejas, las abejas van a botar muchísima miel y de hecho esa miel, primero es muchísima y segundo, esa miel la podemos usar acá en esta receta. O sea, yo la podría poner acá y quitar esto y poner un bucket de miel y la tomaría como pues para hacer cualquier cosa referente a cualquier cosa que pues pida miel. Mientras tanto, yo tengo un montón de botellas, entonces voy a hacer con botellas. Para hacer botellas es pues con la esencia y solamente gasta una, mientras que para hacer el bloque gasta 9, entonces pues es muchísimo más eficiente si hacemos solamente la botella. Y pues para hacer un honey treat es simplemente un honeycomb con una botella de abracitos y ya queda. Por eso es que amo tanto. Por eso es que siempre quiero hacer ese quantum computer lo más rápido posible. Y listo, esto solamente le falta una cosa. Al frente tenemos que ponerle de lo que se van a alimentar. Nosotros queremos hacer Drac Bees. Las Draconic Bees se consiguen en el End. Entonces vamos a tener que volver al End para conseguir a estas señoras. Si están en el End, ellas trabajan y consiguen el material solamente estando en el End, sin ponerles nada enfrente. Pero como las vamos a poner en nuestra base, tenemos que ponerle, si no estoy mal, es un huevo. Ya vamos a ver. Antes de eso, para poder conseguir estas Draconic Bees, tenemos que ir al End con una Obsidian Nest, que esto es muy fácil de hacer, o sea, literal, si es, no sé, Obsidian, es una espada de algún material junto con el Obsidian. Si es Oak, es, no sé, espada con Oak, así sucesivamente. Entonces eso es muy fácil y vamos a necesitar muchísimo Dragon's Breath. También ya les voy a comentar cómo conseguir el Dragon's Breath y de hecho eso también fue suerte, pero para poder usar esta abejita en nuestra base, vamos a venir acá en donde dice Bee Flowering y nos dice que vamos a necesitar un Dragon Egg, lo cual pues no tiene nada de problema en estos momentos. Solamente tenemos 19.684. ¿Será que eso nos alcanza? Y en cuanto al Dragon's Breath, como nos damos cuenta, también tengo un montón. Y también hay alguna quest que la verdad, eso sí no estoy muy seguro cuál fue, pero hay alguna quest, esta de hecho, que da una cabeza de dragón, que pues es simplemente derrotar al dragón. Al derrotar el dragón, nos dan un huevo, una cabeza de dragón y bueno, unos cuantos niveles de experiencia. ¿Qué vamos a hacer con esa cabeza de dragón? Ya conocemos los extractores. Si pongo la cabeza de dragón con el extractor así, esto va a estar generando todo el tiempo Dragon's Breath. Estos están viéndose todo el sistema, por eso es que hay tan poquitos, o sea, están todos en el sistema. Y pues los va generando ahí pasivamente y los huevos funcionan exactamente de la misma manera. Bueno, y ahora, ¿cómo le pongo yo esos? Porque tengo que ponerles un huevito enfrente a cada una, pero ¿cómo lo hago? Vamos a necesitar algo llamado Feed Slab, si no estoy mal, si es este. Feeding Slab se llama. Es muy fácil de hacer, un cofre y un Smooth Stone Slab. Lo ideal es hacer una receta para esto porque eventualmente vamos a necesitar bastante. Y pues bueno, esto también es muy fácil. Entonces, pues los Feeding Slabs tienen 3 accesos para poder poner lo que querramos ponerle a las abejas. Entonces, ¿esto cómo funciona? En este caso yo voy a hacer 2 nomás y simplemente los ponemos enfrente y ya podemos poner acá un huevito y eso se va a ver así y acá vamos a poner otro huevito y eso se va a ver así, ¿cierto? A veces acá podemos poner hasta 5 abejas, pero entonces yo puedo poner otra beehive acá, otra beehive acá y otra beehive acá y todas se van a poder alimentar de ese mismo huevito, ¿cierto? A veces cuando ponemos así 4 beehive por todo lado, vamos a tener varios tipos de abejas, ¿cierto? Entonces, no sé, digamos que tengo 4 beehives acá y tengo acá un tipo de abeja, acá otro, acá otro, acá otro, son 4, ¿cierto? Pero tengo solamente 3 espacios en los slabs para alimentar esas abejas, entonces me faltaría uno, ¿cierto? Si queremos agregarle más espacio, podemos craftear otro feeding slab y si lo ponemos debajo o encima, pues tiene que quedar como un cubo, ¿cierto? Ese espacio se aumenta a 6 espacios. Entonces eso es muy importante en caso de que quieran hacer un setup de pronto un poquito más grande que el mío. Yo no sé si eventualmente lo cambie, lo voy a pensar. Yo generalmente sí pongo 4
y de hecho muy seguramente estas Draconic Bees ponga 4 porque se demoran bastante generando este material. Entonces muy seguramente se voy a poner 4. Pues por ahora ya tenemos lo inicial, ¿cierto? Nos falta lo más importante que son las abejas, que son los que crean el material que queremos crear. Entonces vamos a ir al end, vamos a llevar la Draconic Nest y vamos a conseguirlas lo más rápido posible. Bueno, una vez estamos en el end, lo único que tenemos que hacer es poner la hive. La vamos a poner acá. Si algo que yo hago siempre es, y para evitar que salgan a volar por todo lado, les pongo trapdoors por todo lado, así, así y así. Y por último, pongo una fence ahí arribita para que no puedan salirse de ese mismo cubito. Ya tenemos todo, lo único que necesitamos sería Dragon Breath, que vamos a necesitar una buena cantidad de Dragon's Breath. Y otra cosa que vamos a necesitar, que de hecho esto sí lo vamos a automatizar, es bee cages. Hay dos opciones, están las Sturdy, que estos son drops, estos no se pueden craftear desafortunadamente. Y la diferencia es que estas son de un solo uso, mientras que las Sturdy se pueden usar todas las veces que uno quiera. La otra opción también sería conseguir uno de estos villagers, que de hecho eventualmente puede que sí lo haga porque siento que son mucho más útiles las Sturdy Cage, porque nuevamente nunca se acaban, mientras que esta sí toca estar crafteándolas a cada rato. Pero bueno, vamos a hacer esta parte, es súper fácil de hacer. Vamos a craftear 64, que eventualmente las voy a usar, y ya tenemos todo. Lo otro que vamos a usar va a ser este timing de Borol, que de hecho solamente tengo 221 minutos por gastar, casi nada. Y lo único que hay que hacer es lo siguiente. Yo generalmente comienzo por ponerles un poco del Dragon's Breath y luego sí le pongo todo el timing de Borol hasta donde más se pueda y sigo dándoles de comer y así miren cómo aparecen de rápido. Y tenemos nuestra primera Draconic Bee. Y ese proceso lo vamos a tener que hacer muchas veces hasta que consigamos la cantidad de abejas que queremos. En mi caso y por ahora yo solamente quiero 10 abejas. Tenemos todas nuestras abejitas, lo único que tenemos que hacer es teniendo el Simulator Upgrade. Este Simulator lo que hace es que las abejas en ningún momento salen de la Beehive. Entonces todo el tiempo van a estar dentro de la Beehive y no voy a tener que preocuparme porque se escapen o hagan algo. Y de hecho, si no estoy mal, estas se pueden teleportar. Entonces es muy importante poner el simulator para que no salgan ni se escapen. Solamente las enviamos a la Beehive y ahí quedan ya trabajando. En cuanto tengan el material, acá van a comenzar a generar algo llamado Draconic Comb. Hay dos opciones, están los Draconic Comb normales y los Draconic Comb Block. La diferencia, pues como su nombre lo dice, es que uno es normal y el otro es un bloque. Y cuando aumentamos la productividad con los upgrades de los que les hablé antes, desde el tercer upgrade, las abejitas comienzan a generar cubos. Y de hecho, pues incluso le puedo poner un upgrade diferente y aparte que no tiene nada que ver con productividad, que de hecho lo único que hace es que las abejitas hagan cubos. Para procesar esto, si son dragons normales, lo podemos hacer con una centrifuge de nivel bajo. Son 3 niveles, la centrifuge normal, y lo único es que la última deja de generar wax, no genera este producto y procesa esta, por ejemplo, esta pequeña no procesa cubos, entonces por eso eventualmente vamos a tener que hacer esta. Y lo único difícil de esto es hacer este Inactive Dragon Egg que pide más Draconic Chunk, que bueno, eso ya lo hablamos cómo se hace, ¿cierto? Entonces por eso es que es tan importante comenzar con este mod y por eso es que siempre es importante tener varias de estas abejitas. Acá ya comenzaron a generar un poco de sus combs. Lo que voy a hacer es que voy a enviar esos combs a mi inventario de Applied Energy Sticks, creo yo. Y voy a procesar esos combs en otro lado. Acá quiero solamente dejar las beehives porque eventualmente vamos a tener tantas abejas que van a estar generando tantos materiales que vamos a necesitar muchísimos centrifuges. Entonces, aunque de hecho creo que los puedo poner acá, ¿saben? Las centrifuges las voy a poner en la entrada porque no voy a enviar los comps directamente al sistema. De hecho, los voy a trabajar con modular routers, con varios modular routers seguramente, y los voy a poner a que envíen los centrifuges que van a estar acá en la entrada. Entonces, prácticamente esto eventualmente va a quedar con líneas largas de centrifuges porque voy a necesitar un montón. Y entonces estos centrifuges generalmente necesitarían un importer y un exporter. El export sacaría los comps del sistema y el import los enviaría lo que sale al sistema. Entonces, en este caso solamente voy a necesitar una cosa y eso vendría a ser importers. Solamente los import envían lo que salga de acá al sistema. Entre miel, que acá esto va a generar miel. A estos se les pueden poner mejoras para que trabajen muy rápido, pero aún así, imagínense, sale tanto material que con las mejoras, que las mejoras de hecho son muy buenas porque hacen que el centrifuge trabaje súper rápido, aún así no da un solo centrifuge para pues trabajar con todo ese material que va saliendo.
Con las abejas generalmente tengo que usar P2Ps, que bueno, eso puede que si en algún momento, y seguramente eventualmente lo vamos a tener que ver. Y lo que hacen los P2Ps es parecido a estos wireless connectors. La diferencia es que estos wireless connectors, al estar conectados solamente a una cara, solamente traen 32 canales, mientras que los P2Ps, que también traen 32 canales, me dan la opción de conectar varios en un espacio muy pequeño. Eso después lo estaré explicando porque digamos que creo que eso es lo más difícil que tiene Applied Energy Sticks. Entonces necesito una explicación gráfica para poderse entender. Y por este lado ya todo estaría bien. Tiene importers que van a sacar los materiales que salen de acá, los van a enviar directamente a nuestro sistema, que pues es lo que queremos. Lo único que nos faltaría sería poner los modular routers que van a llevar a cabo el proceso de manejar todo lo que vendría a ser las centrifuges. Pasa algo muy curioso. En estos momentos estoy viendo para poner los centrifuges, que son estos speeders. Se pueden poner también de los speed normalitos, que solamente un 15% de velocidad extra. Con los speedier es el doble, o sea, 30%. Pero este pide Nether Stars y pide Hearts of the Seas. Y esos Hearts of the Seas son fáciles. De hecho, creo que esto lo debo tener. Lo único que me faltaría sería estos Nautilus Shells, que los podría conseguir con abejas, con loot fabricators, que de hecho lo más fácil vendría a ser con un loot fabricator. Pero bueno, por ahora esto va a ser extremadamente difícil e imposible hacerlo solamente por los Nautilus Shells y porque no tenemos acceso a lo que necesitamos, que son estos loot fabricators, que muy seguramente lo vemos en el próximo capítulo. Esto es muy fácil, solamente la explicación, pero pues por ahora sí le quiero poner al menos los upgrades de speed. Entonces este modular router va a ser muy fácil de configurar. Él va a estar jalando de acá y de acá, va a estar jalando dentro del router, into the router, y solamente va a jalar comms. Y creo que podemos ponerle comms de cualquiera, y creo que si le ponemos en tag matching, creo que debería jalar los Draconic. Efectivamente, ahí funciona a la perfección. Y lo único que me quedaría sería, bueno, que de hecho también necesitaría otro, porque queremos que los reparta en estos dos y los va a enviar fuera del router, lo que pues tenga en su inventario, y ahí los va a comenzar a pasar hacia acá. Esto los va a procesar y vamos a comenzar a ver el material. Esto no siempre sale lo que debería salir, o sea, no siempre sale el Draconic Shard, si no estoy mal, Draconic Dust. Ahí salió uno, entonces por eso es que esto es tan demorado, de hecho, y si se dan cuenta, con esos apps así lentos no es lo más rápido del mundo. Pero pues bueno, ya prácticamente todo esto está funcional. Lo único es ponerle upgrades como siempre y listo, ya todo esto está trabajando. Lo único es que esto no tengo idea de dónde está enviando la miel. Así que no la están viendo a ningún lado, o pues bueno, no la encontré. Entonces, bueno, lo que yo siempre hago es que le abro espacio en uno de mis towers y luego esto le pongo upgrade. Vamos a poner, de hecho, le vamos a poner 3 porque esto eventualmente se va a llenar. Y luego de eso le vamos a decir que cuando se llene empiece a eliminar el resto de la miel. Entonces ya estamos viendo que está llegando a nuestro sistema. Ya tenemos miel en nuestro sistema y ya podemos automatizar recetas con miel. Anteriormente creo que no la están viendo a ningún lado, solamente la estaba manteniendo acá, solo que como que se recargaba cada rato. Pero pues bueno, está 100% funcional. Ya lo único que nos queda es esperar. Fuera de cámaras voy a traer más de estas abejas, voy a poner unos cuantas beehives más acá. Seguramente voy a poner otras 6, las voy a llenar de abejas y pues así va a ser más rápido. Y pues bueno, así voy a poder avanzar. Por otro lado, también tendría que trabajar en las mejoras de velocidad de esto, por lo que voy a tener que meterme un poquito a trabajar con Hostile Neural Networks, que de hecho es muy fácil, no tiene gran ciencia, solamente que pues es fastidiosito de hacer, digámoslo, pero es muy fácil. Ya tenemos todo lo necesario para comenzar con este mod, entonces eso lo vamos a dejar para el siguiente. Por hoy lo último que vamos a hacer es trabajar en Extended Crafting, que de hecho es algo muy fácil. Extended Crafting, bueno, vamos a necesitar primero que todo hacer Crystal Time Ingot. ¿Para qué? Lo que queremos hacer es intentar automatizar esto de la mejor manera. Este mod es un poquito fastidiosito para automatizar y pues de hecho lo que quiero hacer es que se esté generando Vibranium todo el tiempo. Para hacer Vibranium necesitamos de Quartz, Uraninite, Diamond, Emerald, Uranium, Iron, Uraninite y Gold. Entonces son 7 en total, si no estoy mal.
y un Crystal Tiny Ingot en el centro. Pero para poder hacer estas máquinas automatizadas necesitamos también de este Crystal Tiny. Esto yo ya lo hice, de hecho lo hice fuera de cámara, les voy a mostrar. Ya puse el otro setup acá solamente me falta, acá voy a poner gears de Vibranium y de Unobtainium cuando los tenga, que pues para Diosito. Y acá arriba está trabajando todo lo que está haciendo solamente los shards para hacer Vibranium. Entonces esto está solamente dedicado a hacer Vibranium. Lo único diferente que tiene este setup de abajo es que la pica no tiene smelt, entonces no está procesando los shards, sino que los está generando como shards. Y de hecho ya tienen un montón. Yo creo que esto ya está lleno y efectivamente está lleno y ya estás eliminando el resto de los materiales. Pero pues bueno, vamos a comenzar a hacer uso de eso. Vamos a hacer nuestro primer Crystal Time, que pues bueno, este es el esquema que necesita. Son bastantes materiales y se hace en bueno, de hecho se puede hacer incluso en un Elite Crafting. Esto tiene 4 tiers, tiene básico, avanzado, Elite y Ultimate. Y luego lo que queremos hacer es hacer que esos mismos, digamos, está el que tengo en este momento es un Ultimate, pero lo que queremos es hacer un Ultimate Auto Crafting Table, que pues como su nombre lo dice, trabaja automáticamente, o bueno, puede trabajar automáticamente. Y para eso, pues yo ya tengo todo eso, no pillé gran cosa rara, de hecho esto es hierro y un tinte negro, esto ya lo tengo porque pues de hecho está al frente mío. Acá es en donde vamos a usar los Crystal Tiny Ingot, que necesitamos 4. Y acá arriba necesitamos Redstone Ingots que se hacen con hierro y redstone, muy fácil. Y Luminescence, que también es extremadamente fácil de hacer. Entonces esta receta, esto solamente hace las recetas y no es más. Es muy fácil de hacer. Acá simplemente tenemos que venir, le ponemos acá y le ponemos más y va a mover los items ahí tranquilitos y solitos a este sistema y ya tenemos los 4 Crystal Tiny Ingots que necesitamos. Entonces ahora sí podemos tomar esto y lo vamos a convertir en un Ultimate Auto Crafting Table. Ya está. Entonces es exactamente la misma interfaz, solo que trabaja con energía y nos deja guardar como recetas, entre comillas. Pero bueno, lo que nosotros queremos hacer es Vibranium, ¿cierto? Para el Vibranium tenemos que usar esta receta que está acá donde dice Ender Crafting, que es de Extended Crafting. Nuevamente necesitamos esos gears, entonces tenemos que usar una interfaz un poco rara. Lo otro que queremos hacer es un Auto Ender Crafter, porque esto pues también se puede automatizar para que pues solamente haga de estos Vibraniums. Entonces, esa mesa que está enfrente de nosotros va a estar haciendo esto todo el tiempo. El resto de las cosas ya se está haciendo y vamos a necesitar un auto Ender Crafter y muchos Ender Alternators. De hecho, esto puede ser hasta una especie de cubo, no es un cubo como tal, puede ser un cubo 7x7 y eso es lo que vamos a hacer, algo muy parecido a eso. Y ahora que lo pienso, sí es muy importante trabajar en el siguiente capítulo en Hostile Neural Networks, porque esto va a consumir muchos Nether Stars. Y a pesar de que tenemos una semilla, estoy seguro que una semilla sola no va a mantener todo lo que necesitamos para hacer esos ingots que vamos a necesitar. Por ahora lo vamos a dejar así. Se supone que entre más cosas, o entre más Ender Alternators tenga, más rápido trabaja esta cosa, pero no se sabe o no he podido encontrar cuántos de estos máximo puedo poner. Sé que puede ser hasta un cubo 7x7, o sea, puedo llenar todo esto y rodearlo hasta abajo hasta un cubo 7x7. Ahí en la parte de arriba, digamos que ya tiene 3 líneas de 7x7, entonces vamos a ver cómo trabaja así nomás. Vamos a intentar ponerlo con una interfaz pequeña, sí creo que con una pequeña alcanza. Y esto lo vamos a poner ¿dónde cayó? La interfaz desapareció, no está por ningún lado. Volvió a aparecer en mi inventario, qué cosa más rara. Ahora sí, esa interfaz va a estar enviando los materiales que tiene que enviar para hacer Vibranium. Pero antes de esto, de hecho, me falta este señor que se hacen un Ender Crafting con un Uranium, ok, y 4 de Uraninite, ok. Eso es bastante fácil, voy a hacer eso rápidamente. Y listo, eso fue extremadamente fácil. Esto, de hecho, trabaja muy rápido, si no más. Creo que no necesitaría más cosas. Y este señor iría en el único espacio que queda aquí. Y listo, ya estamos generando también esos shards. Lo último que nos faltaría por automatizar de todo esto es el Crystal Time, que no sé qué tan automatizable lo quiero dejar. De hecho, no, esto no lo voy a automatizar. Voy a sacar Vibranium, si me interesa sacar el Vibranium, pero vamos a intentar conseguir una Vibranium B, que esto sí es muy complicado porque necesitamos Molten Vibranium en un huevo de Oldemodium B. Y la Oldemodium B se hace con una Ancient B y una Ancient B
Es solamente una Diamond B con un bloque de Netherite, muy fácil. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Entonces, no voy a automatizar esto. Esto lo voy a hacer todo manual y no lo voy a dejar corriendo. Lo voy a dejar ahí, pues, en algún momento lo necesito. Y voy a hacer todo esto manualmente. Puedo llegar y poner esto. Ahí guardé la receta rápidamente y ya tenemos nuestro primer ingot de Vibranium. Vamos a conectar esto y acá solamente le vamos a mandar un cable y esto ya debería estar recibiendo y esto pues esto va a enviarle hasta que ya tenga más de 64 ahí en el inventario. Y lo único que tal vez podría automatizar es que si quiero Vibranium, podría ponerle como un parent provider a esta cosa para que cada que yo pida un cubo o un ingot de Crystaltine, eso cree un ingot, bueno, 4 ingots de Vibranium. De hecho, si solamente pongo esto acá, ya se va a procesar y tenemos más Vibranium. Automatizar Vibranium con esto es extremadamente, si el Crystaltine se pudiera hacer con abejas, tal vez sería más factible, pero así nomás, o sea, manualmente o bueno, automatizablemente esto consume demasiado solamente por un ingot de Vibranium. Es demasiado. Bueno, entonces vamos a ver si así funciona. Acá ya tiene el parent provider. Esto lo vamos a bloquear. Vamos a dejar así en lock crafting y solamente va a enviar la receta para hasta cuando este señor ya haya votado o sea, el resultado anterior. Vamos a ver si funciona así con venir y pedir Crystal Time. Esto debería ser 4. Esto debería llegar acá y no está funcionando. Entonces podríamos hacer, lo que pasa es que, o sea, sí está enviando los ingredientes ya están ahí, pero no están pasando al Ultimate Crafting porque este señor seguramente no tiene una entrada para recetas por ese lado. Voy a probar a ponerlo desde la parte de arriba. Si no funciona desde la parte de arriba, tendríamos que ponerle como un inventario, un cofre para que el cofre reciba la receta y el cofre pasarlo hacia acá de alguna manera. Y luego ahí sí vemos si funciona. Y listo, ya funcionó. Entonces, sí, está todo funcionando a la perfección. Ahora esos Crystaltines deberían estar pasando acá a volverse Vibranium. Muy bien, vamos a probarlo otra vez. Haga de estos señores a pasar los materiales. Estamos esperando a que los reciba y ya los acabó. Y ahora van a llegar acá uno por uno muy lentamente a hacer Vibranium. ¿Listo? Perfecto. Lo único que tuve que hacer fue poner un inventario entre el pattern provider y el ultimate crafting cosito. Y ya esto ya queda al 100%. Y lo más importante de todo es que tenemos Vibranium. ¿Qué se puede hacer con Vibranium? Mejorar todo lo que ya tenemos. Podemos comenzar por hacer la smithing template. La podemos hacer de hecho con Ancient Stone. El problema de conseguir, o bueno, de hacerla con Ancient Stone es que necesitamos Soul Lava. Y para hacer Soul Lava la manera más fácil sería con abejas. Como todo, casi es que las abejas son lo mejor del mundo. Y para hacer una abeja de Soul Lava se necesita hacer los huevos y siempre cualquier abeja que necesite hacer huevos es mucho más demorada. Hay unas que se pueden hacer simplemente como entre dos abejitas y esas abejas son más fáciles. Pero las que tienen huevitos prácticamente hay que hacer un setup completo y totalmente aparte para poder sacar esos huevos. Entonces no queremos Ancient Stone por ahora, pero pues sí tenemos el bloque de Vibranium y tenemos también el Oldemodium Smithing Template, ¿cierto? Y de pronto tienen problemas al pedir más de un Crystalline Ingot. Esta receta la podemos cambiar y en vez de decirle que nos dé estos crystal, le decimos que nos dé Vibranium 4, va a ser como más real de alguna manera. Entonces vamos a pedir 64 de estos Vibranium. Esto debería comenzar a recibir acá todos los materiales y a ponerlos ahí uno por uno. Y para devolverlo al sistema, como siempre, mi querido amiguísimo Modular Router, con un puller y un sender, vamos a decir que jale de acá y acá solamente va a jalar Vibranium y los va a enviar. De hecho, ni siquiera tiene que ser MK3. Podemos ponerle un MK2. Y le vamos a decir que lo devuelva a esta interfaz que está acá arribita. Apenas le queda un espacio para devolver el Vibranium. Y vamos a comenzar a ver acá cómo se está completando la receta de crafteo. Y ahora sí, vamos a hacer 5 templates de esto. Vamos a sacar también 5 de Vibranium. Y vamos a aumentar absolutamente toda nuestra ropa y nuestro libro. Y ahora nos vemos bien hermosos. De hecho, este color es como el que más me gusta de los 3 tiers que tiene All the Mods. El que sigue son Unobtainium, que pues ese es más como un moradito medio rarito. Eso me gusta mucho. Ojalá se pudiera mantener así, pero pues no se puede. O sea, pues podría mantenerme en Vibranium, pero pues Unobtainium es mejor. Entonces, pues bueno.
Que somos hermosos igual. Y eso ha sido todo por un capítulo más de All the Mods y Studio Sky. Espero hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Para el siguiente capítulo vamos a ver muy rápidamente Wholesale Neural Networks. Es chistoso que este capítulo comencé sin saber qué iba a ser y terminé sabiendo qué iba a ser en el siguiente capítulo. Pero pues bueno, espero hayan aprendido algo nuevo. Como siempre les agradezco por haber visto este video. Me ayudan muchísimo si se pueden suscribir al canal, dar un like o dejar un comentario. Tengan un muy lindo resto de su día. Nos vemos en el próximo video.